Hay programas que están saliendo también donde hacen un llamado urgente a los papás que revisen qué están viendo sus hijos. Cuando se dan cuenta los papás de adolescentes, ya el hijo tuvo una cita escondidas porque se lo, ¿cómo se llama? Se lo llevaron, le informaron cosas y cayó en esa trampa. Y ellos en su afán de estar en el mundo, en su afán de no quedar atrás, de tener un grupo de amigos, ellos cometen todo lo que hay. Entonces, hermanos, el mundo a través de la lengua está causando mucho daño. Por eso nosotros debemos tener cuidado. Cuando vemos estos programas de National Geographic, vemos escenas de cómo los fotógrafos llegan a filmar escenas del mar, de la profundidad del mar, nos enseñan los colores de todos los peces, o cuando hacen reportajes de las grandes montañas llenas de nieve, cuando nos hacen reportajes sobre África, sobre el Serengeti, toda la vida animal y todo el ciclo que hay en cada uno de ellos, cómo falta el agua, se van a un lado, empieza el frío y se regresan a otro lado todos los animales. Todo eso dice la Biblia que está domada por el ser humano. Solamente la lengua no la podemos tomar. Qué difícil es la lengua. Y por eso el apóstol Santiago hace toda una reflexión en varios versículos sobre la lengua. Hermanos, todos ofendemos de alguna manera. Todos ofendemos o decimos a veces mentiras, caemos en alguna situación difícil en nuestro trabajo, en algún lugar. Por ejemplo, cuando yo voy al banco, ahora que tengo que ir con más seguido, lo primero que me preguntan, ¿tiene cuenta aquí? Digo, no tengo cuenta, mi cuenta está en otro banco. Ah, lo invitamos a sacar su cuenta. Le digo, no, yo nomás vengo a pagar algo y ya. O le digo, sí, sí tengo, es la de mi esposa. Bueno, pero ¿no le gustaría tener la suya? No, ahorita estoy muy contento con mi banco. Entonces, a veces para pasar rápido, sí, sí tengo cuenta. Ah, bueno, le toca el número 1. Entonces hay que eh, a veces decir cosas que no proceden, pero eso es lo que hace la lengua, ¿no? Lo que nos orilla, ¿no? Entonces todos de alguna manera ofendemos, todos de alguna manera fallamos y cometemos esa parte con nuestra lengua. En este capítulo que acabamos de leer de Números 12, ¿quién lo conocía? Números 12, la murmuración de Aarón, de María, ¿no? Sí, la hermana también. Pues digan sí, porque no. Eso, muy bien. Nos pasen a exponer. Es interesante porque está dentro de toda la historia del pueblo de Israel, de cómo salieron de Egipto, cómo pasaron las 10 plagas, cómo fue la Pascua, cómo fue el cruce del Mar Rojo. Todo eso fueron pasando los hebreos. Pero en todo este camino, dice la palabra de Dios, que no dejaron de quejarse, que no dejaron de murmurar. Estaríamos mejor en Egipto, ahí estábamos comiendo cebollas, ahí teníamos esto, aquello, al menos había alimentos, sí, nos daban de latigazos, pero podíamos comer, teníamos un lugar donde dormir. Entonces, siempre este pueblo siempre murmuraba, siempre se andaba quejando, siempre andaba en rebeldía. Y los líderes del pueblo que había escogido Dios, pues fue Moisés, su hermano Aarón y su hermana María. Ellos eran los que estaban al frente, se ayudaban unos a otros y, de hecho Aarón fue escogido como sacerdote, María fue una profetisa en su momento, también ayudaba en la alabanza. Pero cuando leemos los primeros versículos de Números, dice María y Aarón hablaban contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita.
Así es como empieza este capítulo. ¿Quién era esta mujer Cusita? Era la esposa de Moisés. No sabemos nada qué pasó con su esposa Séfora, con la que se casó allá en Madián. No sabemos qué pasó, sabemos que su suegro Jetro vino a ver a Moisés, trajo a su esposa, trajo a sus hijos, estuvo un tiempo Jetro y inclusive le ayudó, le dio consejos a Moisés. Digo, vas a acabar mal, te sugiero que ordenes, que organices a la gente. Después de un tiempo Jetro se regresó a Madián y ahí no sabemos si regresó con Séfora y con sus hijos. Posiblemente sí, porque al ver el trabajo que tenía Moisés, a lo mejor no iba a funcionar la familia, digámoslo así. Pero no sabemos nada, no sabemos si en el trayecto también Séfora murió. Pero aquí al llegar a este capítulo nos habla de esta mujer. Dice que había tomado mujer Cusita. Cusita era una región al sur de Egipto, lo que ahora es Etiopía, y era una mujer de color oscuro, de color de tez morena, tampoco era hebrea. Por eso Aarón y Moisés y a María andaban buscando algún pretexto. A Moisés no le encontraron ninguna falla, ¿sí? Era recto delante de Dios, pero en este caso, como lo vemos también en la actualidad, se metieron con la familia, ¿sí? Entonces, al meterse con la familia, se metieron con esta mujer Cusita y la empezaron a atacar de que por qué se había tomado una mujer Cusita. Pero más adelante, en el versículo 2, sale la verdadera verdad de Aarón y de María. Como que fue nomás para la introducción, para acusarlo, y dice, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Notamos que allí había coraje, envidia por parte de ellos. Jehová ya no estaba hablándoles a ellos, ya no se dirigía a ellos. Todo era a través de Moisés. En unos versículos anteriores, en el capítulo 11, en el versículo 16 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí conmigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo. Ya no la llevarás tú solo. Tomó Jehová parte del Espíritu de Dios en cuanto a discernimiento, en cuanto a resolver problemas, en cuanto a conocer la ley. Tomó ese discernimiento, ese conocimiento de Moisés y te los dio también estos 70 varones. Pero no se lo dio a Aarón, no se lo dio a María. Entonces había, entre otras cosas, ese coraje, ese odio de ellos hacia Moisés. ¿Por qué Jehová nada más habla contigo? ¿Por qué ya no habla con nosotros? Dice que inmediatamente lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres del tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Y no le dio tiempo a Moisés contestar o defenderse, porque inmediatamente cuando oyó eso, Jehová contestó y le dijo, salgan los tres fuera del tabernáculo. Y vemos cómo Dios le contesta a ellos. Dice, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, y hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor en hablar contra mi siervo Moisés?
A veces también eso pasa en las iglesias. Buscamos pretextos, buscamos a ver en qué falla el pastor. Había una frase, déjenme acordarme bien cómo era, anteriormente, hace muchos años, que los hijos de pastor eran lo peor, que los hijos de pastor estaban como en una caja de cristal donde todo mundo los veía, lo que se hacía. Y no era cierto, pero era como una especie de broma, pero al que es hijo de pastor le duele. Entonces a mí me dolía de eso de que hijo de pastor, lo peor, ¿no? Y me conocían bien, pero esa era la frase que se escuchaba en aquel entonces, y no nada más en nuestra iglesia, sino también en otras. Y vemos cómo el pastor, siempre el líder, es atacado por Satanás. Satanás busca la forma de dividir, de crear conflicto. A veces no puede a través del pastor, pero busca alguna situación en la esposa, en los hijos, busca la manera de deshacer. Y en este caso, el pueblo no decía nada, simplemente murmuraba porque a veces no tenían que comer, pero nunca contra Moisés. Entonces aquí María y Aarón son llamados por parte de Jehová que salieran de la tienda. Y es donde Dios les habla muy fuertemente, de tal manera que ellos entendieron. Hay una un pastor en su libro pone un ejemplo de una congregación. Era un pastor que había llegado a esa congregación, había estado trabajando bien, la iglesia también, y venía la víspera de que se iba a acabar su periodo del pastor y dijo, pues yo estoy tranquilo porque la iglesia me estima y creo que estamos trabajando bien, entonces yo creo que me van a volver a solicitar. Pero dice este pastor, al escribir esta anécdota, que había un hermano importante en la congregación, un hermano de esos que pues, se sentían importantes porque habían sido casi los fundadores de la congregación, porque ayudaban, porque donaban dinero, y entonces tenían cierta reputación. Y resulta que este hermano había tenido una fricción unas semanas antes con el pastor. Entonces, cuando llegó el momento de la votación, ya en la reunión congregacional, se levanta este pastor y dice, el pastor, se levanta el hermano y dice, este pastor me hizo esto, esto y esto. Entonces yo considero que ya es momento de que se vaya. De repente la congregación se quedó, pues, ¿cómo? Está trabajando bien, yo no tengo nada con él. Ah, pero lo dijo el hermano, y él es importante, y ¿qué hacemos? ¿Votamos a favor o votamos en contra? Total que a la hora de la votación, pues todos votaron a favor de que el pastor ya no siguiera. Y este hermano, esta persona les dijo, pero no se preocupen, hermanos, van a ver que ya en 3 meses nos vuelven a mandar otro pastor. Mandamos la carta y nos contestan y nos van a volver a mandar otro pastor, no se preocupen. Llegó la carta de contestación del presbiterio y les dijo, no hay pastores. Se tienen que esperar mínimo como 1 año. Y aquí a la siguiente reunión para ver cómo ahí están las cosas, pero mientras no hay pastores. Y por la forma en que ustedes manejaron el asunto, ustedes se quedan sin pastor. Pasó el tiempo y la congregación empezó a debilitarse. Algunos miembros fueron saliendo de la congregación. El hermano que murmuró, que metió el chisme, mejor huyó. Salió de la congregación, desapareció, ya no quiso saber nada. Posteriormente la congregación se da cuenta que había sido un falso testimonio, que había sido mentiras, que había sido envidia, que había discordia. No verificaron si era verdad o no era verdad. Por eso Dios, cuando oye eso de que María
y Aarón están hablando en contra de su siervo, él interviene. Dice que se enojó y se retiró. Pero a la hora que se retira a través de una nube, ¿cómo queda María? ¿Cómo? Leprosa. Tantito de un brazo, de la cara, ¿de dónde? Totalmente. ¿Alguien sabe cómo eran las leyes de la lepra en aquel entonces? Más o menos, a ver, díganme. La Biblia dedica 3 grandes capítulos a la lepra, con muchos versículos. No me lo sé de todo, pero dice si vas con el sacerdote y él te va a revisar. Si ves la manchita rara, vete 7 días, vuelves a regresar. Si vio que ya cambió de color y no está convencido, vuélvete a regresar. Si vio que ya creció, entonces es lepra, entonces tienes que hacer esto y aquello. Si no, ya se curó, entonces ya. Era todo un proceso de lo que era la lepra. Entonces imagínense de repente María que queda leprosa. Ajá. Así es. Sí, aquí no llegó a tantos porque intervino Aarón y intervino Moisés. Entonces no fue tanto que la sacaron al campamento para que estuviera gritando estoy inmunda, inmunda, ¿no? Pero sí vemos cómo Dios se enojó ante esta situación, ante estos rumores. Dice la Biblia que entonces Aarón intervino y le dijo a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado, hemos pecado. No puede ella ahora, como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumido su cuerpo, su carne. Entonces, era una situación difícil la de María, la de Aarón, y tuvo que intervenir Moisés, le pidió a Dios que la sanara y eso fue lo que hizo Dios al sanar a María. Siempre nos estamos enfrentando a situaciones difíciles. Siempre la murmuración, gracias hermana, como cristianos que conocemos la palabra de Dios y sabemos de estos sinónimos, estamos nosotros al pendiente de no caer en estas tentaciones, de no caer en engaños, en mentiras, en envidias. ¿Cómo manejamos nuestra vida diaria? A ver, no sé si me di a entender. Cuando salimos a la calle, a nuestro trabajo, a nuestras actividades, estamos pensando, no debo engañar, no debo chismear, no debo hablar falso testimonio, no debo ser hipócrita. Andamos así pensando. Ahorita eso. Me acordé a ese muchacho que me decía eso de que hijo de pastor lo peor, acabó siendo pastor y un buen pastor. Entonces, Dios es el que nos lleva por el camino. Lo que les quiero decir, hermanos, es que toda esta lista que vemos a lo largo de la Biblia, no es necesario que nosotros estemos ahí al pendiente. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, tenemos su Espíritu. El mismo Espíritu nos va guiando por el camino correcto, nos va diciendo que no es bueno mentir. Y no tenemos la necesidad, ¿debo mentir o no debo mentir? ¿Qué debo hacer aquí? Ya nuestra naturaleza es caminar, andar, como dice el apóstol Pablo, andar en el Espíritu. Nosotros ya andamos con esa mentalidad, de tal manera que no nos preocupa lo que hay a nuestro alrededor. ¿Sí? Como luego vemos, escuchamos muchas groserías en la escuela, en el trabajo, en el transporte, donde sea. Pero esas groserías no salen por nuestra boca. Las escuchamos
las convertimos, les damos, a mí se reían de mí cuando contaba yo los chistes, nunca he sido bueno para eso, pero el amigo lo contaba con cierta gracia, con groserías y todo eso. Cuando yo cantaba, lo contaba, sustituía las groserías por algún sinónimo, y más bien se reían de mí como lo contaban y no, no tanto por el chiste, ¿no? Porque no decía las groserías. Entonces, el Espíritu también nos da una serie de ejemplos, una serie de información que es útil para los cristianos. Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, dice, hablad verdad cada uno con su prójimo. Hablad verdad. Tuve un compañero que era experto en mentir. Todo lo que decía era pura mentira. Llegaba un compañero, sí, mañana nos vemos, no te preocupes. Llegaba otro, sí, también nos vemos mañana. Le decía, oye, pero que ya habías quedado con uno. No es cierto, se les dice así. La cosa el secreto para mentir, dice, es que hay que tener buena memoria. Y mentía porque tenía que ver a quién le decía una mentira. Me dejé de juntar con él porque no era una persona agradable, ¿no? Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y luego también nos da consejos, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los creyentes. Tenemos en la Biblia muchos ejemplos, tenemos muchas reflexiones, muchos consejos, los proverbios también, de cómo debemos actuar, que debemos dejar todo eso de la murmuración y todos los sinónimos, mentira, orgullo, engaño, amargura. Todo eso le hace daño a una persona, a un cristiano, y eso también se va reflejando en la iglesia. Regresando al capítulo 12 de Números, ya al final, después de que Moisés intervino a Dios para que sanara a su hermana, le dijo, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Costumbre que había en los judíos de esta frase de que se escupía en el rostro, ¿no? Pero era por esa vergüenza, ¿no? que había. Por 7 días tenía que estar fuera del campamento y después volverá a la congregación. Más adelante dice así, María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Cuando esto lo aplicamos a la iglesia o queremos aplicarlo a la iglesia, vemos lo que esto provoca. El pueblo andaba caminando, el pueblo andaba viajando por el desierto, cuando de repente tuvo que frenar su marcha, tuvo que detenerse, inclusive acampar lo más que se podía, no fue para armar todo el tabernáculo, todas las casas de campaña, simplemente hacer una parada de emergencia, porque María había hablado mal contra su hermano Moisés, que en ese caso era el líder, era la persona que Dios había puesto, era su siervo. Entonces ella tuvo que salir fuera del campamento. 7 días estuvo el pueblo parado. Hermanos, igual cuando todo esto entra a una familia, a un grupo de trabajo, a una iglesia, los chismes, los rumores, los engaños, ¿ya te fijaste? No me consta, pero creo que aquella compañera está embarazada. No me consta, pero creo que este compañero anda por malos pasos, porque lo vi saliendo del metro. No sabemos nada de ellos, pero somos muy dados a
adelantarnos a creer las cosas. Y eso afecta, como les digo, a todo lo que está a nuestro alrededor. A lo mejor en el trabajo nos somos rescatados porque sabemos que si sigue la cosa adelante, son los primeros que nos corren. Pero en la iglesia no. En la iglesia podemos murmurar, podemos chismear, podemos manifestarnos de diferentes maneras, podemos crear discordia, pero no sabemos que Dios tome en cuenta eso, que Dios tarde o temprano nos va a llamar a cuenta. Y así como entonces María, por culpa de ella, tuvo el pueblo que detenerse, también no hagamos que se detenga nuestra vida, se detenga nuestro trabajo, nuestra iglesia, por esos chismes, esos rumores. Creo que todos hemos padecido en algún momento alguna blasfemia, algún falso testimonio, alguna murmuración. ¿Cómo nos da coraje? Pero cuando uno va a los libros de los salmos y ve todos esos salmos que escribió el rey David, no tengo ninguno en especial ahorita, pero cuando lo leemos y nos dice, líbrame de mis enemigos, ve cómo se burlan de mí. No duermen, ya quieren que amanezca para que puedan hacer maldad, para poder inquirir en su maldad. Ve cómo soy yo su burla. Y así muchos textos que maneja el libro de los Salmos. Por eso, hermanos, debemos nosotros estar firmes, debemos estar constantes en la oración, sobre todo en la palabra de Dios. Sí, hermano Roberto. Bueno, yo quería hacer el comentario también sobre esta hermosa predicación. Cuando yo recibí a Cristo, yo sentí un cambio en mi vida, que cualquier cosita que yo hablaba, algo estaba dentro de mí, el Espíritu Santo me decía, eso está mal. Entonces fui creciendo poco a poco en la palabra, que dice que ninguna truenería salga de nuestra boca, ninguna grosería. Entonces el Espíritu Santo nos empieza a guiar, nos empieza a llevar, nos empieza a instruir, y eso es lo que ha sucedido en mi vida, y lo quise expresar porque al fin del día la predicación de la tarde, como la de ahorita, es un compendio, o sea, se juntan, y es muy grato saber que podemos en este momento también expresar que Dios nos ha cambiado, ¿no? Y sí, no dejamos de pensar muchas veces en situaciones, por decir, que vivimos, pero Dios nos da el discernimiento para poderlo llevar de una mejor manera. Así es, la hermana. Ahora es un estudio. Cuando preguntaba por el sinónimo, y me vino a la mente escarnecer, y el Salmo 1 habla bien claro de lo que es escarnecer, ¿no? Y nos dice, en silla de escarnecedores no te sientes, ¿no? Sí. Dice que más adelante cuenta que va a pasar. No es solamente nosotros mentir, sino sentarme junto con esos que mienten y prestarle oído a esos chismes y esas mentiras. También habla fuerte acerca de eso. No es solamente el que yo mienta, sino que yo preste mi oído y me siente con esos escarnecedores. Sí, pastor. Es interesante porque la historia no queda ahí, continúa. Cuando vamos al capítulo 17, por ejemplo, vemos que este pueblo se contaminó y empezó a murmurar ahora de Aarón y Moisés, ¿no? Y todo lo que tuvo que hacer Dios para callar, para acabar con la murmuración, para acabar con el chisme, para acabar con todo ello, de tal manera que el pueblo mismo temió, dice, no vaya a hacer que nosotros perezcamos. Sí. Y para terminar, Aarón sí sufrió por esa tuvo su consecuencia, sí. Porque Moisés pudo ver la tierra prometida de lejos, pero Aarón no. Aarón murió antes, sí. Entonces sí sufrió las consecuencias. Inclusive María ya no se vuelve a mencionar hasta que dice que murió y fue enterrada en el desierto, ¿no? Entonces sí, también trae su consecuencia hablar mal delante de Dios. Un último ejemplo. Dice un pastor, dice el reverendo William Barner, por más de 50 años pastoreó espiritualmente su iglesia. Le detectaron una enfermedad que provoca la fusión de las vértebras, por lo que caminaba encorvado y con bastón.
De manera sutil, los oficiales de la iglesia le dijeron: pastor, tal vez deba pensar en hacer otra cosa y ya no pastorear, porque la iglesia no va a querer que su pastor sea un discapacitado. Dice, el pastor superó ese comentario hiriente, pero Dios tenía un plan para él allí. Lo siguió utilizando con esa voz poderosa y respetada que tenía, y no solo a su congregación, sino también a un grupo de discapacitados y marginados. No nos vaya a oír Dios que estamos hablando mal de sus siervos. Dios sabe por qué suceden las cosas. He conocido personas mujeres o hombres que han tenido problemas con el cáncer, y a veces estando en esa enfermedad, ¿cómo ayudan a los demás? Hasta bromean: mira, no te preocupes, ya no vas a tener necesidad de peinarte, o mira, ya vas a poderte poner una peluca del color que quieras, no te preocupes. Empiezan a bromear sanamente, animando a las otras personas. Dios sabe por qué a cada uno pone en un lugar en específico. Bueno, la conclusión, hermanos, es que debemos cuidar nuestra lengua, cuidarnos de todo lo malo, de todo lo que es la mentira y todos los sinónimos, lo que es murmuración y todos los sinónimos. ¿Por qué? Porque ahí el diablo puede entrar en nuestra vida y podemos ser piedra de tropiezo. Que cuando leamos la palabra de Dios, pongamos atención, busquemos qué es lo que quiere Dios decirnos a través de esto. Cuando leí el último versículo, bueno, pues ya el pueblo se separó y ahí quedó, y bueno, ya volvieron a andar. Pero cuando lo pasamos a la Biblia, cuando vemos esas murmuraciones en la iglesia, esos problemas, vemos que también la iglesia tiende a frenarse. Le doy gracias a Dios porque esta iglesia, con todo y sus problemas, con todo y sus descalabros y todo lo que quieran decir, Dios nos ha sostenido, Dios se ha manifestado. A lo largo de muchas generaciones seguimos aquí, sigue abiertas las puertas de este templo. Que ahora que nosotros, que somos los que estamos al frente, los que estamos viniendo a la iglesia, seamos este instrumento para llevar ese mensaje de salvación a los demás. Que Dios los bendiga, hermano.